Muy bien, pues ya estamos grabando la clase del día de hoy y como ustedes pueden ver ahí, eh, el día de hoy vamos a estudiar para que sean uno. Y me encanta el dibujo que está ahí para la lección de esta mañana. Es precisamente la figura que representa a nuestro Señor Jesús. Alrededor, está yo creo ahí cerca a un árbol, ¿verdad? Pero al parecer todo lo que hay alrededor son tinieblas, porque precisamente vamos a estarnos centrando en la oración de nuestro Señor Jesús en esta mañana. Y vamos a ver de una forma muy bonita, muy particular, precisamente esta frase para que sean uno, es una de las frases que nuestro Señor Jesús usa o utiliza en esta oración. Así que va a ser una porción de la escritura muy bonita para nosotros en esta mañana. ¿Sí? Vamos a ver como punto número 1 que Jesús oró primero por sí mismo. Nuestro pasaje clave para nosotros en esta mañana es Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Les recuerdo que si por alguna razón se te pasa algún pasaje, pues como la clase va a quedar grabada, después la puedes volver a ver y ahí te rectificas alguno de los versículos. O si quieres preguntarme, pues aquí lo podemos rectificar. Juan 17, 20 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Ese es el pasaje clave para nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que sacar en atención para nosotros esta mañana? Pues es que el Señor está precisamente rogando, pidiendo por todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces el punto número 1, que es Jesús oró por sí mismo. Juan capítulo 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, muy bien, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahí me equivoqué, dice la oró, pero es la hora, ¿sí? Ahora vean, el Señor Jesús decide en ese momento tomar un tiempo ¿para qué? Para hablar. Y entonces comienza a orar diciendo, levantando sus ojos al cielo y dirigiéndose rápidamente al Padre. Le dice, Padre, la hora ha llegado. Juan capítulo 2, versículo 4, nos dice, Jesús le dijo, y por eso se van a acordar de esto de que la hora ha llegado. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esto sucedió, si se acuerdan ustedes, antes de que iniciara Jesús su ministerio. Y estas palabras se las está dirigiendo Jesús a su mamá, María, que le platicó acerca de que se había terminado el vino allí en las bodas de Caná, cuando ellos habían sido invitados. Y Jesús le contesta de esta manera. Pero ahorita ya estamos en un punto, en Juan capítulo 17, donde Jesús dice lo contrario, platicando con el Padre Dios, diciéndole, Padre, la hora ha llegado. Marcos capítulo 14, 41 nos dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Yo quiero que notemos nosotros cómo es que Jesús sabía perfectamente lo que había de ocurrir y en el momento exacto en que había de ocurrir. Cuando estuvo con su mamá, pues él le dijo, aún no ha llegado mi hora, ¿sí? Pero después, cuando él tiene un encuentro con su padre en oración,
le dice, la hora ha llegado. Y luego con sus discípulos, ahí en Marcos 14:41, les dice, la hora ha venido ya. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ahora, también esto nos sirve ahorita, estos versículos nos sirven ahorita para identificar el momento preciso en que el Señor Jesús está orando, porque aquí como lo acabo de subrayar de color azul en Marcos 14:41, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Es decir, él estaba teniendo un momento de oración, momentos antes de ser entregado en manos de los enemigos. ¿Sí? Vamos a recordar un pasaje que está en Isaías 53, acerca precisamente del siervo del Señor, donde nos dice que habría de sufrir. Y esta es la confirmación de lo que había sido dicho por Isaías. Vean cómo dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí tenemos esta imagen de Jesús, que es de la que nos habla el pasaje que estamos leyendo en Juan 17 y Marcos 14. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Que es precisamente lo que sucedió en el momento en que llegaron por él, ahí al Monte de los Olivos, donde él estaba orando, y fue entregado en manos de los pecadores. Así que estamos viendo también aquí en Marcos capítulo 14:41, el cumplimiento de esta parte de la profecía de Isaías en el versículo 7, donde nos dice cómo estaba el Señor Jesús en esos momentos. Ahora bien, estos momentos previos, ¿verdad?, sirvieron obviamente también, y lo tenemos que aprender de esa manera, para que el Señor Jesucristo recibiera, ¿verdad?, de parte del Padre, fortalecimiento espiritual. Sin duda alguna, que iba a empezar ahora sí que el Vía Crucis, por llamarlo de alguna manera, en donde nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir, iba a recibir toda clase de vejaciones que tú y yo nos podamos imaginar, toda clase de situaciones dolorosas y vergonzosas, hasta la muerte y muerte de cruz, como también dice la Escritura. Y por eso era necesario que nuestro Señor se tomara un tiempo para poder, ¿verdad?, tener un encuentro personal con el Padre Celestial, un encuentro en oración, para fortalecimiento, pero no nada más eso. También el Señor Jesucristo se iba a encontrar con el final de su obra y con el final de su ministerio. Y había que quedarse alguien, precisamente, que en sus manos recibiera la obra que el Señor Jesús había iniciado, el ministerio que el Señor Jesús había continuado de Juan el Bautista, y que éste habría de multiplicarse, ¿verdad?, a través de la predicación, por medio de aquellos discípulos que se quedarían ahora a cargo de la obra del reino de Dios aquí en la tierra. Así que por eso vemos, hablando de la unidad, que nuestro Señor Jesucristo, en esta oración tan dura, tan difícil, tan desgastante que tuvo con el Padre, también se da el tiempo para entregar al Padre Celestial la vida y el ministerio de aquellos que lo seguían a Él. ¿Sí? Qué bonito es pensar en esto. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo Marcos ahora capítulo 14, nos regresamos a ese momento en particular, y vean qué sucedió previamente a esto. Dice, y tomó consigo a Pedro, tomó consigo a Jacobo y a Juan también. Y luego dice, aquí habla de esa angustia y esa aflicción, vean, y comenzó a entristecerse y comenzó a angustiarse. Aquí tenemos esta característica del Señor Jesús. Así como ayer estuvimos estudiando en el discipulado anoche, ¿verdad?, acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, hoy por la noche te invito a que te conectes también en el discipulado. Hoy por la noche vamos a estar estudiando, ¿verdad?, después de la lectura, la parte humana
de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos claramente. Él comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse, y noten las palabras que le da a sus discípulos. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velad, quédense aquí y velad. O sea, que le acompañen, que estén con Él en esos momentos de oración. Entonces, este es el punto número 1, donde vemos que nuestro Señor Jesucristo se toma un tiempo para orar por Él mismo. ¿Y por qué por Él mismo? Precisamente por la situación que Él estaba sintiendo, que Él estaba viviendo, que Él estaba padeciendo en esos momentos previos a su crucifixión y a su muerte. Ahora bien, el punto número 2 es el punto fascinante, porque estamos viendo aquí que Jesús está orando por sí mismo, pero en el punto número 2, nuestro Señor Jesucristo ora también por sus discípulos, ¿sí? Y aunque podemos ahí aplicar a nosotros esas peticiones que Él tiene por sus discípulos, ¿y por qué la podemos aplicar y por qué sería válido? Bueno, lo podemos aplicar y sería válido para nosotros porque precisamente nosotros nos consideramos también discípulos del Señor Jesucristo. Nosotros nos consideramos también seguidores de nuestro Señor Jesucristo, aprendices, ¿verdad? Aunque aquí está refiriéndose históricamente y en el tiempo en que se está viviendo solamente a sus discípulos. Pero al rato vamos a ver que también ora por nosotros. Muy bien, ahora vean ustedes, ahí Juan capítulo 17, regresamos y vamos a ver cómo empieza el Señor Jesucristo este tiempo. Dice: y esta es la vida eterna, primero, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Qué interesante que el Señor Jesús se da el tiempo dentro de su oración, dentro de su plática con Dios, con el Padre, para afirmar y confirmar que la vida eterna está ¿en qué? En que te conozcan a ti. ¿A quién? ¿De quién está hablando? Pues del Padre, el único Dios verdadero. Y luego dice, y también conozcan a Jesucristo, ¿verdad? A quien has enviado. Qué interesante es ver cómo el Señor Jesús menciona esto también en el tiempo de oración. Ahora ve conmigo al versículo 9, donde encontramos precisamente el inicio del punto número 2, que es: Jesús oró por sus discípulos. Y dice el Señor Jesús: yo ruego por ellos, ruego por ellos. Y luego añade: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Qué bonito es ver que el Señor se tome el tiempo para interceder por aquellos que aman, por aquellos que le pertenecen y que son parte de la familia de Dios. Esa última frase, porque tuyos son, me hace pensar precisamente en esa actitud que tiene Dios con nosotros, de considerarnos pueblo suyo, de considerarnos hijos suyos. Ahora, aquí el Señor Jesús también utiliza una palabra muy interesante en su oración. Dice: yo ruego. Y acuérdate que ya hemos platicado en muchas otras ocasiones, ¿verdad? Que el ruego es una manera de orar muy diferente, muy particular, que simplemente pedir, ¿verdad? Platicar con Dios. El ruego incluye una actitud de corazón. Una actitud, pero al mismo tiempo, no solamente de corazón, sino también en nuestras palabras. No tenemos una figura que nos pueda describir cómo es que estaba, por ejemplo, Jesús, si estaba arrodillado, puesto sobre una piedra, recargado en un árbol, quizás estaba con su frente hasta el piso en ese momento, en una actitud de adoración y de ruego. No lo sabemos, pero el hecho de que el Señor Jesús dice: yo ruego por ellos, es una manera muy interesante de que podamos entender la fuerza con la que el Señor estaba pidiendo por sus discípulos. ¿Y por qué pedía con esa fuerza
por ellos, porque ve lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los discípulos no eran simples creyentes. Por eso los discípulos, ¿verdad?, tenían en el corazón del Señor Jesús, ¿verdad?, un lugar muy especial. Y es el mismo lugar que tenemos nosotros en el corazón del Señor y de nuestro Dios. Por eso Jesús le dice al Padre, ruego por ellos porque son tuyos. Les diste el derecho, les dio potestad. Dios, por haber creído en el nombre de Jesús, de ser hechos hijos de Dios. Y una vez más, si estamos hablando de unidad, tenemos entonces que entender la fuerza que tienen estos pasajes para nosotros en este día. Porque vamos a ver más adelante, desde lo que se trata el tema de hoy, para que todos sean uno. Es decir, el Señor en su oración está buscando que nosotros, los que hemos creído en Él, los que le hemos recibido, los que ya somos hijos de Dios y que nos consideramos discípulos suyos, estemos siempre viviendo en unidad. Unidad con el Hijo y unidad con el Padre. Muy bien, fíjate qué bonito que estamos viendo esta porción de la Escritura. Primera de Juan, es una carta, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, nos menciona también una característica muy bonita de los hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y entonces aquí viene la parte en donde vemos que tenemos que sentirnos verdaderamente privilegiados. Miren, noten cuán grande amor nos ha dado el Padre para que ahora tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Es un gozo, es una bendición, es un privilegio, es una maravilla, es algo que no podemos expresar. Es increíble que nosotros ahora somos hijos de Dios. Y es increíble porque no lo podemos creer, porque así como somos tú y yo, así de necios, así de pecadores, aún así, por haber creído en su Hijo y saber que Él es nuestro Salvador y nuestro Mesías y ahora nuestro Señor, Él nos ha dado el derecho, o sea, nos concede, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate, qué bonito es ver cómo el Señor Jesús toma tiempo para orar. Sí, está afligido, sí está menesteroso, sí está en una situación difícil, su corazón está triste, dice ahí que hasta la muerte, ¿verdad? Y en esa situación, ¿en qué Él está? En su mente y en su corazón está pedir, rogar también por cada uno de sus discípulos. Así que, qué bonito estamos viendo hoy cada uno de estos pasajes que nos hablan del corazón de Dios y del corazón de nuestro Mesías. Regresemos a Juan capítulo 17. Vamos a recapitular. El 3 y el 9 dicen, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo ruego por ellos, dice Jesús. No ruego por el mundo, sino ruego por los que me diste, porque son tuyos. Ahora, vamos a Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, aquí estamos ya viendo el punto número 2, en todos estos pasajes que hemos leído y que hemos ya platicado, donde nos está diciendo que el Señor Jesús no solamente oró por Él mismo, sino que oró por sus discípulos. Ahora, vamos a ver 3 peticiones interesantes que da el Señor Jesús al Padre, refiriéndose única y exclusivamente a sus discípulos, ¿no? Ya estamos viendo que Jesús oró por ellos. Bueno, ¿y qué es lo que Jesús le pidió al Padre por ellos? ¿Cuáles fueron las peticiones de Jesús al Padre por sus discípulos? Bueno, vamos a verlo. Primero dice, guárdalos en tu nombre.
guárdalos en tu nombre. Y luego dice, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, Jesús le está pidiendo al Padre que sus discípulos sean guardados en el nombre del Padre, para que sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno en esencia. Ahora, fíjate bien qué interesante es esto, porque entonces nos está diciendo aquí que una de las peticiones es para que estén unidos. Ahí está. Jesús oró por sus discípulos y una de las primeras cosas que le pide es guárdalos para que estén unidos, para que sean uno, en unidad. Y obviamente, ¿qué hubiera pasado si los discípulos no hubieran permanecido unidos en el ministerio que se vino delante de ellos después de la ascensión de nuestro Señor Jesús y del cumplimiento de su palabra en la fiesta del Pentecostés, cuando llegó y la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo? Entonces, era necesario que dentro de las peticiones de Jesús estuviera pedir por la unidad de ellos. Pero no solamente esto, ve lo que dice Juan capítulo 17, versículos 15 y 16 más adelante. Sigue hablando, sigue orando por sus discípulos. Se tomó su tiempo el Señor para platicar y orar por sus discípulos. Y le dice a Dios, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? No son del mundo, obviamente, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí les voy a presentar, como siempre, dos diferentes Biblias, ¿verdad? O traducciones bíblicas para que podamos entender esto. Fíjate, otra vez lo voy a leer de la versión 60. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora ve cómo dice la palabra de Dios para todos. Es esa versión más popular. Dice, no te estoy pidiendo que los saques del mundo, dice Jesús, sino que los protejas del maligno. Muy bien, acá dice del mal, acá dice del maligno. Y luego la traducción de las Américas dice, del lenguaje actual, otro que es más moderna, la traducción del lenguaje actual dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Exactamente. Esta idea, y por eso es importante verlo desde el punto de vista de otras traducciones, porque cuando vamos a la palabra que es traducida mal o del mal, ahí directamente en el griego, se está refiriendo a una persona, a una personalidad. Y la máxima personificación del mal en las Escrituras, obviamente es el maligno, obviamente es el adversario, es el enemigo, es el Satán. Y aquí podemos ver en estas otras dos versiones bíblicas que efectivamente esta palabra mal se está refiriendo a el enemigo. Entonces, la segunda petición de nuestro Señor Jesucristo va relacionada con esto. Fíjense lo que dice Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, en esa ocasión que se encontraba con Simón Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, ya había rogado el Señor, que tu fe no falte, Pedro, porque efectivamente Pedro iba a ser zarandeado, Y tú, Pedro, una vez vuelto, una vez arrepentido, una vez que regreses, confirmes a tus hermanos. Entonces, la segunda petición, cuando el Señor Jesús está orando por sus discípulos, es para que los guardes del mal. Entonces, pero también yo quiero que nosotros veamos una cosa. El estar unidos va de la mano de esta segunda petición para que los guardes del mal. Porque precisamente en la unidad de nosotros como iglesia es que estaremos apercibidos, velando en contra de todas estas acechanzas del diablo y nos estaremos guardando absolutamente de todo lo malo y absteniéndonos de todo lo malo, porque estamos viviendo en la unidad que el Señor nos pide. Y una petición más, vamos a ver, porque estas peticiones de Jesús todavía no terminan. Ya leímos el versículo 15 y 16, ahora ve el 17 y el 18. Ahora dice Jesús al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, santifícalos en tu palabra. Y luego dice Jesús, como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo. Entonces, la tercera petición es para que sean santificados. Entonces, Jesús oró por sí mismo, Jesús se toma tiempo para orar por sus discípulos. Cuando está orando por sus discípulos, le pide al Padre que estén unidos, que sean guardados del mal y que sean santificados. ¿Ven qué importancia tiene la unidad en nosotros en la vida de los creyentes? El permanecer unidos aún a través de este medio donde nos estamos viendo por camarita, ¿verdad? Pero hay esa unidad, ese querer estar juntos, ¿sí? Y Dios nos guarde de todo mal y al mismo tiempo estemos siendo santificados. O sea, acuérdate, estamos en un camino de santificación, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Como dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y por qué tenemos que ser santificados? ¿Qué dice Mateo capítulo 28, que es el pasaje de la Gran Comisión, versículo 19? Bueno, dice, por tanto, después de que vemos que el Señor recibió toda autoridad y toda potestad en los cielos y en la tierra, dice, vayan y hagan discípulos. Entonces hay una finalidad. Por eso ya iniciamos ayer con nuestro discipulado y lo vamos a estar haciendo todos los sábados y los domingos por las tardes. Y van a estar teniendo ahí el material que se los voy a estar mandando para que ustedes vayan contestando también. Hay que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el punto clave está aquí en hacer discípulos, no en bautizarlos. No, primero hay que hacer discípulos, si no, ¿a quién vamos a bautizar? Hay que hacer discípulos. Y nosotros tenemos que ir mientras vamos en nuestro caminar, en nuestro camino de vida, en nuestro camino de santificación, tenemos que ir haciendo discípulos. Es decir, estamos madurando, estamos creciendo en el Señor. Muy bien. Y luego, Juan 17, 20. Y aquí es donde esta oración cruza todos los siglos de los siglos y llega hasta nosotros. Vean qué hermoso. Juan 17, 20. Y yo que tú lo subrayaba ahí en la Biblia, o me lo aprendía de memoria, o lo escribía en una libretita, porque este versículo tiene que ver contigo y conmigo. Dice, mas no te estoy rogando solamente por estos, le dice el Señor. ¿Y estos quiénes? Los discípulos, los escogidos, ¿verdad? Dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o por la palabra de aquellos que alguna vez se tomaron un tiempo para platicar contigo y conmigo, y nos llevaron a través de las Escrituras a los pies de nuestro Señor Jesús, para que ahora Él sea nuestro Salvador, para que ahora Él haya perdonado nuestros pecados y nos haya dado vida nueva, vida eterna en Él. Entonces, cuando llegamos aquí, llegamos precisamente al punto número 3, ¿verdad? El punto número 3 es que el Señor Jesús oró también por nosotros. ¡Qué tremendo! Porque entonces todas y cada una de estas peticiones que estaban íntimamente ligadas con sus discípulos, ¿sí? Porque estaban totalmente relacionadas a aquellos que le habían sido dados al Señor Jesús para que a través de ellos Él imprimiera todas sus enseñanzas y todos sus milagros y todo lo que iba a servir, incluso el Espíritu Santo en la vida de ellos, para poder hacer la obra de Dios. Bueno, ahora los hace a un ladito y dice, bueno, no nada más por estos te estoy rogando, sino te estoy rogando por Chayito, por Gaby, por David, por Amari, por Margarita, por Mayra, por todos esos que un día van a creer también a través del testimonio de alguno de mis discípulos. Entonces imagínate, y yo no sé si guardas en tu mente y en tu corazón, espero que sí, la imagen o la persona o el momento por lo menos en que esa persona o ese momento
sirvió para que tú tuvieras un encuentro personal con el Señor Jesús. Yo me acuerdo muy bien cómo fue. Yo era niño y me acuerdo quién habló en ese momento y me acuerdo qué predicó en ese momento y me acuerdo qué decisión tomé en ese momento y me acuerdo quién me felicitó cuando acepté a Cristo. O sea, todo eso me acuerdo. Y tengo en mi mente y en mi corazón a esas personas que me hablaron, ¿sí? Y aquí sería bueno que también cada uno de nosotros reconozcamos que estas personas fueron utilizadas precisamente por el Señor para que tú y yo ahora tengamos conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y qué padrísimo que ya estaba en la mente y en el corazón del Señor Jesús que nosotros también estuviéramos dentro de sus peticiones, dentro de sus ruegos, dentro de sus oraciones, como lo acabamos de ver aquí. Jesús oró por sus discípulos. ¿Y qué creen? Pues mira, el Señor Jesús tiene dos peticiones muy interesantes que Él hace específicamente por nosotros. Ahora, por nosotros, ¿verdad? Aunque estamos involucrados también con los discípulos, porque ahora tú y yo también somos discípulos de Jesús. Pero Jesús cuando ora por nosotros, vamos a seguir leyendo ahí en Juan 17:21, dice, ¿qué creen? Vuelve a repetir lo que dijo acá, para que todos, ahora sí ya no nada más Jesús y el Padre, Jesús el Padre y los discípulos, sino todos los que han de creer en Él, más los discípulos, más Jesús y el Padre, ¿qué dice? Para que todos esos, todos nosotros, seamos ¿qué? Uno. ¿Ven la importancia de la unidad, que es precisamente la serie que estamos estudiando? Para que todos seamos uno. Y entonces menciona, como tú, oh Padre, obviamente eres uno en mí, como yo, que soy el Hijo, soy uno en ti, Padre, que también ellos, los discípulos y nosotros, que ya estamos incluidos en la oración, seamos uno en ellos para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ven la importancia de la unidad otra vez? Y el Señor Jesús está haciendo esta aseveración. Está diciendo, ya oré por ellos, ya oré por mí, y ahora oré por aquellos que van a creer también por medio de ellos. Bueno, Señor, que ellos y nosotros seamos uno. Por eso esa frase que dice, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:22 nos dice, la gloria que me diste, y aquí es interesante porque aquí está parte de la petición también, la gloria que me diste yo les he dado. Otra vez, ¿para qué? Para que sean uno. Entonces, si nosotros hemos recibido la gloria de la salvación, la gloria de la vida eterna, la gloria de haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, esto nos ha sido dado, los dones espirituales, para que seamos uno. Y luego dice Jesús, así como nosotros, los discípulos, el Padre y el Hijo, somos uno. Es interesante ver cómo se repite esta idea en todo el tiempo de la oración de nuestro Señor Jesucristo, desde que inicia en el versículo 1 de Juan, capítulo 17, y ya vamos en el versículo 22, y vuelve a decir, y vuelve a machacar la idea de la unidad, la unidad, la unidad, la unidad. Por eso, algunas iglesias en estos tiempos de pandemia están batallando porque sienten que se está perdiendo la unidad. Y por más que les buscamos y les decimos que se conecten, y conectarse no es nada más prender el celular y prender la computadora como ahorita estamos nosotros aquí, sino es conectarse más íntimamente primero con el Señor, para que ahora podamos unos, todos, unidos, seamos uno. Juan 17:23 dice, dando todavía a entender más esta idea, o sea, el Señor Jesús se detiene a hablar de la unidad para que nosotros podamos machacarla bien, para que nosotros podamos, no nada más leerla como lo estamos haciendo ahorita, sino escudriñarla bien y comprender plenamente a qué se refería. Ve cómo insiste el Señor Jesús en el versículo 23. Yo en ellos. Imagínate a Jesús orando, diciéndole al Padre, yo en ellos, Padre. Y tú, Padre, en mí. ¿Para qué? Otra vez, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. En unidad. En el versículo 21 dice que ellos sean uno, como tú y yo, como los discípulos. Versículo 22,
para que sean uno. ¿Cómo? Como tú y yo, como los discípulos, como nosotros. Y aquí vuelve a decir, yo en ellos, Padre, y tú en mí, Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Te das cuenta otra vez el más grande privilegio? Y ahí está el punto de la petición. Cuando Jesús está orando por nosotros, está orando para que tú y yo estemos unidos, unidos, totalmente, plenamente unidos. Y otra petición, que es la última de nuestro Señor Jesús que vamos a ver ahorita, tiene que ver con esto. Juan 10, versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas ovejas también debo traer, a aquellas ovejas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Ahora, en el versículo 17:21 y en el versículo 17:23, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque hay otras ovejas, hermanos. Qué bueno que aquí la ovejita Margarita, la ovejita Mayra, la ovejita David, ya, pero hay otras ovejas, ¿sí? Que todavía hay que ir por ellas. Y esas ovejas van a escuchar la voz del pastor a través de nuestras voces, a través de ir y hacer discípulos como el Señor nos está mandando. Por eso Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella o salgan de ella, hablando de la Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de tus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué nos está indicando el Señor? Que hay muchas personas que tienen que ser todavía rescatadas, ¿verdad? De los lazos del enemigo. Apocalipsis 14:12 dice, por eso aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes somos los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y guardamos también, ¿qué? La fe de Jesús. O sea, los que somos obedientes a los mandamientos de Dios, y por eso también hemos estudiado ese tema bastante, y somos obedientes a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús está orando por nosotros para que estemos en unidad, pero también para que prediquemos o llevemos el Evangelio a toda criatura y a todos aquellos que necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2:3, nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos o si somos obedientes a sus mandamientos. Hermanos, hay un rebaño todavía que hay que recoger, ovejas que no están todavía en este redil. Hay que traerlas. Tienen que escuchar la voz del Señor. Y habrá un pastor. Primera de Juan 1:3 nos dice, 2:3 nos dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si somos obedientes y guardamos sus mandamientos. Y en primera de Juan 2:4 dice, porque el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, o sea, es desobediente, entonces ese es mentiroso y la verdad no está en él. Y el versículo 5 y 6 nos dice, pero el que guarda su palabra, o sea, es obediente, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De andar como él es consecuencia de que somos los que guardamos los mandamientos del Señor. Juan capítulo 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Igual, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, urge que andemos. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan capítulo 17, 24 nos dice, Padre, y estamos ya terminando la oración del Señor Jesús que estuvimos estudiando esta mañana, a aquellos que me has dado, no, fíjate, está orando el Señor
de nuestra labor mientras estemos aquí. Pero luego mira qué bonitas palabras, casi de conclusión de su oración. Dice, Padre, aquellos que me has dado, y ahí estamos incluidos tú y yo, quiero que donde yo estoy, ¿y dónde se encontraba Jesús en ese momento? En el monte de los olivos. No está diciendo, quiero que donde yo estaré. No está diciendo cuando ya muere y se vaya y resucite y se vaya a la diestra de Dios. Por eso hay que entender muy bien los verbos en griego. Aquí dice, Padre, tiempo presente, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ahorita aquí, donde yo estoy, orando en el monte de los olivos, porque acuérdate que Jesús viene, va a posar sus pies en el monte. En ese momento bajará la Nueva Jerusalén, va a haber un terremoto, se va a abrir un gran valle y ahí va a bajar esa Jerusalén. Bueno, dice Jesús, aquí donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando el Señor Jesús venga, será algo para nosotros glorioso, maravilloso. Ahora sí vamos a estar siempre con el Señor. Y aquí en la tierra, para bendición. Juan 14:1-3 dice lo mismo. Fíjense en los tiempos del verbo, No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, perdón. Luego vean, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Obviamente, ahí está haciendo esas moradas. Los que ya leyeron todo lo de la Nueva Jerusalén, saben que ahí está construyendo esas moradas. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Y dice Jesús, voy pues mientras a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, otra vez no dice donde yo estaré, para que donde yo estoy, y esas palabras las pronunció ahí estando en el Monte de los Olivos, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. Así que mis hermanos, qué gozo, qué privilegio tenemos nosotros de estar ya viviendo la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues déjeme detener la presentación y esta es la clase del día de hoy para nosotros en esta mañana. Qué maravilla, ¿no? Poder ver que en la oración de Jesús, todo el tiempo que Él se toma para orar por sus discípulos, todo el tiempo que Él se toma para orar por nosotros y cómo cada petición fue perfectamente establecida en su mente y en su corazón para incluso traernos bendición. Esa oración causó bendición desde ese tiempo que fue hecha en el tiempo de Jesús hasta nuestros días. Y será de bendición para todos aquellos que de hoy en adelante sigan aceptando al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador de sus vidas. Así que me gustaría escuchar a algunos de ustedes si tienen alguna opinión o algo que comentar de la clase, pues este es un buen momento para hacerlo. Y les recuerdo solamente que esta clase queda grabada, ¿verdad? Para que después si la quieren volver a escuchar o si se la quieren compartir a alguien, también esas direcciones que les doy de YouTube siempre compártanlas para que otros también aprendan más de la palabra del Señor.